Lección 30. Redireccionamiento de la entrada y la salida en Linux. Como vimos en la lección anterior, muchos comandos de Linux utilizan como entrada la entrada estándar y como salida la salida estándar. Normalmente la entrada estándar está ligada, como vimos, al teclado. Y también, como vimos, la salida estándar está ligada a la pantalla o al monitor. Por lo tanto, es natural que escribamos y la salida se visualice a través de la pantalla. También vimos que existían unos operadores redireccionadores llamados redireccionador de salida y redireccionador de entrada, que permitían que los comandos que usaran tanto la entrada como la salida estándar pudieran obtenerla en vez del teclado y de la pantalla a través de archivos mediante estos redireccionadores. Es decir, cat redireccionador de salida archivo va a hacer que lo que se debiera visualizar en pantalla se visualice o sea el contenido de un nuevo archivo llamado archivo en este caso. Sort redireccionador de entrada archivo haría que lo que se ordene con el comando sort sea obtenido en vez de la entrada estándar, que sería el teclado, desde un archivo llamado en este caso archivo. Es decir, que podemos usar archivos tanto como entrada como salida alternativa a la entrada y salida estándar. Ahora vamos a ver que también se puede usar para redireccionar otro operador que se llama así, o que se representa así, se lo suele llamar pipe, también se lo llama canalizador, y es un operador que sirve para encaminar la salida de un comando en la entrada del otro. ¿Cómo puede funcionar esto? Por ejemplo, imagínense que hacemos un listado muy largo y no alcanzamos a ver los primeros archivos. Por ejemplo, un listado de de la carpeta etc. La salida de este comando es muy larga para entrar a una pantalla. Por lo tanto, si usamos este operador, podemos decir que esa salida sea redireccionada a un comando que acepte una entrada estándar. Ese comando puede llegar a ser el comando more o puede ser el comando less. Vamos a verlo ahora en la práctica. Iniciamos sesión. Entonces, si hacíamos ls barra etc, tenemos un listado muy largo. Más todavía si lo hacemos de esta manera. ¿Está? Ahora, si nosotros queremos pausarlo, para observarlo detenidamente, podemos repetir ese comando y agregar el canalizador y, por ejemplo, el comando less. Por lo tanto, ahora, fíjense que estamos en condiciones de avanzar o de retroceder dentro del mismo para verlo con mayor detenimiento. Acuérdense que con el comando less, presionando la tecla con la letra Q, se sale del mismo. En otras ocasiones queremos visualizar la ayuda de un comando y esta aparece, ocupa mucho más de una pantalla. Entonces, idem, es frecuente que muchos comandos acepten como opción / help para mostrar ayuda. Observen esto. La ayuda es tan grande que ocupa más de una pantalla.
Por lo tanto, este es otro caso donde podríamos emplear nuestro pipe y enviarla al comando less. ¿Ven? Y ahora estamos viendo todo el contenido de la ayuda e incluso podemos retroceder durante el mismo y presionar la tecla Q cuando creamos conveniente. Estos son algunos casos de uso del direccionador, del redireccionador, que permite canalizar la entrada y la salida, pero ya no entre archivos, sino entre comandos. A ver, otro ejemplo podría llegar a ser cuando queremos usar grep. Imagínense que nosotros hacemos un cat etc password. Nos muestra todos los usuarios del sistema. Pero nosotros queremos tener información nada más que de uno de ellos, que se llama games. Por lo tanto, podríamos agregar el direccionador, ponemos grep games. Entonces, el cat mostraría a todos los usuarios, pero el grep mostraría nada más que las filas que coinciden o que incluyen la palabra games. Y ahí está entonces el resultado. Vamos a ver otro comando que es muy útil a propósito de que estamos viendo el archivo etc password. Fíjense la forma en que se presenta la información en etc password. Perdón. Fíjense que son varios bloques de información o columnas separadas por dos puntos. Antes de los primeros dos puntos está el nombre de usuario, después está la contraseña, después el número de identificación del usuario, el número de grupo del usuario, una serie de información adicional del usuario que se suele denominar GECOS, el directorio home del usuario y el shell que usaría cada uno de ellos. Es decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos de información. A ver, imagínense que nosotros queremos obtener solamente uno de esos campos. Para eso tenemos un comando que se llama cat. Al comando cat le tenemos que decir con la opción "-d" cuál es el carácter que se utiliza para separar las columnas, los campos, en nuestro caso 2 puntos. Y luego le tenemos que decir con "-f" cuál es el campo que queremos retornar. Si por ejemplo queremos retornar el directorio home del usuario, sería el campo 6. Veamos. Perdón, lo que faltó acá es agregar el propio archivo. Y ahí tenemos el directorio home de cada uno de los usuarios. Por ahí esta información es incompleta porque no sabemos a qué usuario pertenece cada uno. Entonces, en este caso podríamos agregar, en vez de la F sola, podríamos tener también el campo, en vez del 6 solo, el campo 6, podríamos poner el 1. 1,6 para indicar los campos 1 y 6. Y ahí tenemos el usuario y el directorio home al que pertenece. A ver, vamos a escribir un poquito sobre esto. Entonces tenemos el comando cat, tenemos una opción D, 2 puntos y una opción F, un número y un archivo. Vamos a borrar un poco. Bueno.
Entonces, guión D. Los dos puntos es el carácter que divide los campos. En nuestro caso, 2 puntos, pero no tiene por qué ser siempre 2 puntos. Guión F, entonces, es el número de campo que queremos visualizar. 6 sería el campo 6. 1,6 sería los campos 1,6 y 3-5 serían los campos 3, 4 y 5. Vamos a corroborar esto. Repetimos nuestra última orden. Entonces vamos a ver 3-5 y ahí tenemos que nos está mostrando los campos correspondientes. Es decir, que podemos hacer muchas combinaciones con el comando cat, con la redirección de entrada, de salida, etcétera, etcétera. Otro comando también es importante, es el comando wc. Si ustedes ponen wc-l etc init tab, nos está diciendo que ese archivo tiene 69 líneas. Si ponemos -c de wc-l, perdón, wc-l etc password, nos está diciendo que el archivo de password tiene 29 líneas. Y es más, si ponemos wc solo etc password, nos dice que tiene 26 líneas, 35 palabras y 1171 caracteres. Entonces, otro comando para recordar, el comando wc archivo muestra la cantidad de líneas, de palabras y de caracteres. wc-l archivo, la cantidad de líneas. Y acuérdense que wc trabaja con la entrada estándar, por lo tanto, en vez de un archivo podríamos tener un listado de directorios como vimos en el ejemplo. O si no, no sé si lo vimos, pero a ver, por las dudas lo repasamos. Si nosotros hacemos ls/etc, nos muestra todos esos archivos, y si hacemos ls/etc y lo enviamos a wc-l, nos está diciendo que tenemos 149 archivos. Bueno, y con esto terminamos nuestra parte introductoria de la gestión de la entrada y salida de Unix. Les pido disculpas si esperaban mucho más. Recuerden que es un curso introductorio y me gustaría profundizar más todavía porque realmente se puede y amerita el tema. Les agradezco mucho por escucharme la lección y nos vemos en cualquier momento.